Listo. Adelante. Bueno, tengo el gusto de presentar nuestro seminario de matemáticas aplicadas, un seminario de divulgación en nombre del coordinador, dado que tiene dificultades de comunicación. El seminario lo estamos iniciando para este semestre con el doctor Pablo Barrera Sánchez, un profesor muy conocido en el ambiente, uno de los pioneros de las matemáticas aplicadas. El seminario tiene el objetivo fundamental de promover la matemática aplicada, la modelación matemática, ¿sí? Y crear vínculos entre investigadores, profesores, profesionales y los estudiantes de nuestra licenciatura en particular, pero en sentido amplio para estudiantes de la facultad. Bueno, cedo la palabra al doctor Humberto Madrid, quien nos hará favor de presentar al doctor Pablo Barrera. Gracias. Buenos días, me da mucho gusto presentar al doctor Pablo Barrera, profesor y amigo de mucho tiempo. Pablo trabaja en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí mismo, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó sus estudios de licenciatura, de maestría y doctorado. Pablo es un pionero de la matemática aplicada en México y particularmente del análisis numérico y cómputo científico. Ha cruzado por muchos temas, ha abordado muchos temas de matemáticas, entre ellos álgebra lineal numérica, solución numérica de ecuaciones diferenciales y optimización no lineal. Dentro de esta parte de optimización, ha trabajado durante ya muchos años en la generación automática de mañas. Él ha sido también profesor visitante de las universidades de Cornell en Estados Unidos, Nuevo México también en Estados Unidos, y en muchas ocasiones en el ICIMAP en la República de Cuba. Pablo ha tenido una presencia muy importante en el ambiente matemático. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Perdón, es que se me fue de repente aquí la... decía que tiene una presencia muy importante dentro de la matemática en México, y él ha impartido muchas conferencias y cursos a lo largo del país, y ha dirigido muchísimas tesis, más de 50 de licenciatura, más de 20 de maestría y más de 15 de doctorado, y muchas de ellas han recibido distinciones como premios. También es parte del comité organizador del encuentro Cuba-México de métodos numéricos y optimización. Y finalmente quiero decir que también esta conferencia y este ciclo de conferencias se comparten también con la Red Mexicana de Instituciones de Matemáticas de la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Pablo Barrera. Adelante. Muchas gracias, Humberto, Jesús y Gilmel, por esta invitación. Realmente me da mucho gusto estar presente aquí con algunos de mis colaboradores que han impulsado
la matemática aplicada y que por fin hay una carrera en matemáticas aplicadas después de muchos años, de un esfuerzo tremendo. Y Jesús López, Gilmer, Lourdes Velasco, Alberto Madrid y otros que ahora han jugado un papel fundamental en lograr que ahora la licenciatura de matemáticas aplicadas se... Bueno, en esta presentación he elegido empezar por un enfoque elemental para que sea entendible y dejar la parte avanzada para la final, porque se supone que de la evolución todo eso se explica. Entonces, va a seguir este poco. Pero esto que elemental no quiere decir que no sea importante, ¿no? De este trabajo se ha salido parte del trabajo doctoral de Iván Méndez, que es ¿verdad? Que está a punto de presentarse. Así que adelante. Bueno. Quiero que esta es una amiga mía, una dirección. Bueno, este problema, hablamos de la motivación, que es un contorno, entendemos por pensamiento y simplificación, después la simplificación vemos diferentes formas de hacerlo, y hay un software, el Condalí, que la primera versión se hizo con Gilmer, ¿no? Nunca lo pueden terminar porque nuestros colaboradores nos fallaron, pero Gilmer firmó una central en esta idea de la programación de asunto y realmente le debemos mucho a esta versión de Edith Bundle que ahora vamos a ver. Y al final vamos a hablar del estabilizamiento y el estabilizamiento del polígono mínimo y curvas extrañas. Y mencionaremos al final algunas posibilidades. Adelante. Bueno, el problema. Entonces, ven, aquí este es un mapa de México y la cuestión es que una de las cosas que urge mucho es poder asignar mapa con flujo de sangre. Entonces, esta es una vista general, pero la idea es que uno puede hacer zoom y ver los detalles, ¿no? Esta es una parte importante porque involucra que para ver el mapa inicial uno tiene que simplificar, eliminar puntos, y conforme uno hace zoom, entonces empieza a eliminar menos puntos. Este es un problema sumamente interesante en todas partes del mundo. Pueden ver la página del mapa de Estados Unidos, que tiene un software muy interesante. Adelante. Aquí ven las aplicaciones de esto, pues ven mapas en la calle, nosotros ya en la vida ya no podemos movernos con mapas, Google dependemos mucho, ¿verdad? Aquí el problema es de reconocimiento, tenemos una región y hay que reconocer las figuras que están allí, y hay que simplificarlas. Y otra cosa importante es localizar bandidos, ¿no? Y entonces esta es cuestión importante, ustedes lo han visto en algunos programas gringos, pero es algo sumamente importante en la aplicación. Adelante. Bueno, ¿qué es un contorno? Esencialmente es una curva cerrada en el plano, puede ser en el espacio, pero ahorita nos confinamos al plano porque el espacio tiene esta. Entonces aquí está el contorno de una mano, aquí está, ¿verdad?, una superficie que es un mapeo de una curva que se cierra. ¿No? Luego aquí tenemos el corazoncito, que es el diagonal, ¿no? Aquí está. Y aquí tenemos un barquito, que es un polígono, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, estos son ejemplos sencillos, ¿no? Adelante. Bueno, pero aquí viene ya un problema más interesante. Por ejemplo, tomamos el mapa del Estado de México y, ¿verdad? Y entonces el problema que tenemos es
simplificarlo, eliminando puntos, ¿no? Entonces aquí se hizo un zoom para que ustedes vean y entonces vamos a ver esto con más detalle más adelante. Por favor, el que sigue. Bueno, aquí otra cosa que interesa mucho en contornos es suavizarlos, ¿no? Quitar las esquinas, eso es lo que hicimos al principio, porque vimos que era bastante lazoso generar mallas en regiones con picos. Entonces, vimos que el suavizamiento ayudaba mucho a generar. Entonces, ven que aquí, no sé si ustedes saben, cuando recortamos las esquinas, aquí ven, ¿verdad? Movemos los puntos, o sea, movemos los puntos, y aquí eliminamos los puntos, ¿no? Hay 3 enfoques diferentes, ¿ya? Y entonces los bordes punteros son los que son un problema en muchas partes. Adelante. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, un caso de un ejemplo interesante que es un avión. Ven ustedes, aquí está el avión, y entonces lo simplifican. Entonces, lo pueden simplificar con un ensayo y se pierden, ¿no? Depende de qué tanto quieran ustedes eliminar puntos. Aquí está un mapa de Letonia, que ven ustedes, si lo ven a una distancia de 5, de 10, de 15, 20, 25, y ven ustedes que conforme se ven viendo más grande, se va perdiendo distancia, ¿no? Esto es importante porque queremos hacer el proceso inverso muchas veces, ¿no? Si vemos un mapa y luego queremos hacer zoom, ¿ok? Entonces, adelante. Pues vamos a simplificar la cuestión de acá de la explicación con luz. Quiero hacer un reconocimiento de que el primero que colaboró conmigo en serio de trabajar en esto fue Gilmer, ¿no? Aunque Adriana y Victoria, realmente Gilmer ha sido el alma de mucho trabajo que se ha hecho aquí, y yo personalmente quiero agradecer su participación. Adelante. Bueno, la verdad es que uno lleva geometría analítica, pero eso de puntos colineales, pues es un rollo, ¿no? Pues 3 puntos con eso, ¿no? Y se acabó. Pero ¿cómo usar la colinealidad para simplificar un contorno? Bueno, entonces, yo busqué la bibliografía y entonces, vamos al anterior, por favor. Sí, ¿es esta? Sí, aquí está. Entonces, aquí está un contorno. Entonces, la idea de Pavlidis, que es alguien que hace reconocimiento de patrones y es un líder en el área durante mucho tiempo, él lo que hacía era agrupaba cada punto en el contorno y decidía si estaban colineales o no. Entonces, antes usaba varios criterios. Por ejemplo, tomaba un valor de K y elegía el primero y el último punto y se fijaba cómo estaban los demás. Entonces comparaba las longitudes, ¿verdad? De esto, y entonces decía, si es menor que alguna tolerancia, o sea, si los puntos están alejados por muy cerquita, si se pasa de uno, no hay colinealidad, y si está en intermedio, pues, hay que usar otro criterio. Sí. Bueno, entonces, otra idea que está muy en boga, que se toma mucho, es la idea de tomar una banda alrededor del punto inicial y punto final y ver dónde están los puntos. Si los puntos quedan dentro de esa banda, se aceptaba, pero si se sale, no, ¿verdad? Entonces, esta idea que utilizamos. Aquí ven ustedes el Estado de México, que tiene 397 puntos. Se le aplicó el criterio y quedó 218 puntos, pero es que se conserva esencialmente la forma. Entonces, la que sigue, por favor. Otra idea que buscamos, y otra vez en la cuestión de contornos digitales, encontré a unos hindús que se llaman Rai y Rai. Y ellos publicaron un método que decía,
suavizamiento de simplificación de contornos sin parámetros. O sea, el criterio estaba diseñado precisamente para contornos digitales. Y entonces lo que hacían era, tomaban los puntos y tomaban las distancias de los puntos al segmento, ¿verdad? Y entonces ellos observaron que esta función usualmente es creciente y de pronto alcanza un máximo y ¡pum! Se baja. Entonces se dieron cuenta que ese era un criterio bueno para decidir cuánto. Y entonces, entonces lo que Adriana y yo pensamos es que era bueno buscar si podíamos usar con un parámetro que pudiera aplicarse a contornos que no fueran digitales, a contornos reales. Entonces aquí pueden ver ustedes, aquí está la bahía de La Habana, que es uno de nuestros contornos favoritos, ¿verdad? Aquí, bueno, tiene un gran... Tiene de 150 a 60. 60, vean ustedes. Y es la laguna más grande de México, Chapala, ¿no? Y de 200. De 350 a 200. Este es un ejemplo interesante porque lo trabajamos con un colega ruso que vino a trabajar con nosotros a principios del 2000 y nos enseñó mucho, Sergei Ivanin, y entonces estudiamos esta laguna y además estudiamos el movimiento de las corrientes sobre esta laguna generado por el viento, ¿verdad? Tomando en cuenta es un trabajo muy interesante que hemos querido hacer, pero no hemos tenido todavía la herramienta, porque una parte que hace falta es no solamente mallar la región, simplificarla, sino hace falta la batimetría, la profundidad, ¿sí? Y para eso se requiere. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Bueno, vean ustedes, para que vean ustedes cómo los contornos pueden ser como dicen los gringos, a pain in the ass, ¿no? ¿Verdad? Vean ustedes, este es el contorno que se llama la presa de la amistad, está en Coahuila. Vean ustedes lo terrible que es este contorno, ¿no? Vean la cantidad de puntos y hay que simplificar y construir mallas en él, ¿ah? Mallas para poder resolver ecuaciones diferenciales parciales que nos digan cómo se ven las corrientes, la contaminación y todo eso. Vean ustedes, este es un ejemplo muy interesante, ¿ah? Vean ustedes, el problema es tremendo. Entonces, y hemos hecho mucha experimentación, que sigue. Entonces, revisamos nuestros criterios porque resulta que fallaban mucho en regiones tan complejas, fallaban los que teníamos inicialmente, y entonces buscamos una forma, y entonces nos fijamos en la área de los triángulos, ¿verdad? Que están en la frontera, y si ese triángulo era de área muy chiquita, pensamos que ese punto se podía descartar, ¿no? Pero había que usar un criterio adecuado. Y entonces una cosa que vimos con Iván es que había que tomar en cuenta el ángulo, y otra cosa que también se nos ocurrió es que había que tomar, fíjense ustedes, si tengo un triángulo, el círculo queda chiquitito por dentro, pero si el triángulo es tirado, el radio del triángulo queda muy grandote, ¿sí? Entonces de ahí, de manera natural, surgió que pudiéramos usar los cocientes de los radios, y entonces probamos eso. Y algunos con mucho éxito, ¿verdad? Entonces la idea era eliminar los triángulos ya más pequeños, ¿verdad? Y hacerlo con términos de promedio de las almas, pero para que no sea dependiente de la escala. Y además ponderamos las áreas porque el ángulo juega un papel importante. Entonces aquí no solamente decimos el término del ángulo, y alfa barra es el promedio de los triángulos de polígono funcional,
y entonces tiene esa propiedad. Adelante. Bueno, el método de los radios es algo que nos llama mucho la atención inicial, ¿verdad? Vemos aquí, en ese triangulito, el rayo, y, ¿no? Entonces, la padre, ¿no? Y entonces, revisando este lío, está calculando área de triángulo, es una lata. Y entonces, Iván y yo descubrimos que hay un teorema de Carnot que nos permite calcular el cociente de esto, ¿verdad? Usando los cosenos de los ángulos, ¿no? Y entonces eso hace muy económico el cálculo, y entonces esa fue una cosa que usamos. Adelante. Bueno, entonces la idea es que nosotros damos un umbral, aplicamos la técnica y si no nos satisface, disminuimos el umbral o aumentamos el umbral para que se simplifique más, ¿no? Ven, aquí está un ejemplo en el estado del compañero Iván, que es el estado de Veracruz, en el Veracruzano, aunque parezca asiático, ¿no? Y entonces, ven, aquí está muy interesante, ¿no? Eliminamos 95 de 79 y ven el acercamiento. Y aquí está. Estos parámetros se determinan experimentalmente probando con una inmensidad de grande. Entonces aquí otra vez usamos y con un parámetro de robo, ¿verdad? Simplificamos, ¿verdad? Eliminamos 95, eliminamos 120, vemos si se queda la forma, se quedan algunos cachitos, pero en general estos. Entonces esto nos entusiasmó mucho y lo usamos en el software, una malla que aparece en internet. Adelante. Pero pues entonces recordando yo que empezamos todo con estos criterios, con las curvas digitales, dijimos a lo mejor los criterios sirven también para las curvas digitales, ¿sí? Y entonces usamos las curvas digitales y intentamos aplicarlo, pero fue un desastre, ¿no? Ven ustedes aquí, cuando intentamos aplicar esto, horrible, ¿no? No se conservaba el asunto, ¿no? Entonces, pues, ¿verdad? Salimos arrastrando la moral, ¿no? Que sigan. Ese es el mismo. Pero con rayos. Este es el mismo con rayos, ven ustedes el problema. Le generan picos, se dan corrientes. O sea, fracasamos porque estos contornos, ¿verdad? Tienen una cosa adicional que es el ruido. O sea, no solamente el control, sino que están en la base de datos de Internet y tienen ruido. Y entonces el problema es que el ruido hace mucha mosca. Adelante, Iván. Entonces, modificamos los métodos. Entonces, revisando los métodos, descubrimos que los cartógrafos, ¿verdad? Pues nos dan tres cifras malas, ¿no? O sea, ellos hacen cosas muy bonitas y hay dos algoritmos famosos, y el más famoso de Bisbal y Guillermo, igual. Aquí está el mapa de Veracruz con los entornos militares. Y a ver, ¿qué sigue? Ven ustedes aquí. Entonces, lo que estos cuates hacen lo mismo, pero con una pequeña variante que nosotros hacemos, que nosotros eliminamos golpes de punto, un bloque. Y lo que estos cuates se dieron cuenta que no había que eliminar golpes, sino punto a punto. Porque si no, cuando un bloque se lleva mucha información. Entonces, aquí está. En este caso, este punto es el que está más alejado. Entonces, considera este triangulito y se ve más chico, se elimina este. Luego se fija en este, y se fija el más alejado, y entonces mira y se espera. Y luego aquí otra vez se ve más normal, se elimina este, y aquí. Entonces, procediendo secuencialmente en vez de proceder de golpe como hacíamos,
Estos changos, Brispalican, que es una mujer, por cierto, es la que tiene uno de trabajos impactantes. Entonces aquí está, aquí están los triángulos. Pero lo que hace es localizar el triángulo de área que tiene, que lo ven aquí. Entonces lo que hace, ¿verdad? Elimina. Luego, otra vez, aquí busca el triángulo más pequeño y lo elimina, y acá elimina, y así lo va a hacer. Esta idea secuencial es la que es por favor, que nosotros no aplicábamos y funcionó. Entonces lo que hicimos fue regresar a nuestros criterios y regresar a los años, ¿no? Y entonces nuestro criterio debía ser así, y dábamos el criterio, tomábamos el mínimo, y entonces tomábamos en cuenta que esto fuera menor que el máximo, donde cosas el 20 veces inicial, ya lo promedio tenemos el inicial. Una pequeña modificación que después del saldo calma. Entonces, encontramos algunos valores elementales para simplificar el nivel, y además una de las cosas interesantes es que pudimos eliminar ruido. Gracias. Adelante. Entonces, Iván, estamos desmoralizados porque el cociente de los radios nos había fallado. Entonces Iván siguió investigando y encontró que era posible usar el producto radio usando varias desigualdades aquí, y entonces ve que el producto de los radios, el doble producto de los radios, el radio y el radio, es aproximadamente el área, y entonces, usando esa desigualdad, y la que sigue, y entonces, si R es el radio circunradio, entonces esta ROI se puede escribir aquí, y entonces aquí hay un poco de detalles que, bueno, no puedo analizar con detalle, pero esto lo que sigue, Iván. Bueno, aquí ven que es la presa de la amistad, la que vimos al principio. Ven ustedes, de 10.445 puntos, eliminamos 8.900, ¿sí? Y ven ustedes que conservamos la forma. Vean que está aquí, es una ampliación del contorno, ven ustedes que no se nota inclusive, ¿no? O sea, ven que es impactante, ¿no? Entonces, es algo realmente bonito, nos entusiasmó mucho. Adelante. ¿Y este cuál es? Radios. El mismo, pero con el criterio de los radios, elimina un poco menos de puntos, pero lo simplifica igual, ¿no? Entonces, que entonces nuestros métodos empezaron a poder usar no solamente para mejorar, sino que con entornos con ruido. Adelante. Bueno, entonces, con la experiencia que tenemos, y como el sabichamiento de GoPro es importante, necesitamos una versión del módulo de Boundary que inicialmente empezamos con Gilmer, y entonces esta nueva versión ya está en internet, ustedes la pueden bajar. Está en la página de Unamaya 6. Ahí está, este es Unamaya 6, y ven ustedes aquí, una overview, aquí está, Mexicano Pan de los Tunas. Adelante. El anuncio. El tipo Boundary es una herramienta para suavizar y controles complejos que puede ser independientemente de una malla, ¿no? Este módulo corre dentro de Júpiter, ¿no? Entonces, aquí está el asunto. Lo podemos correr.
Bueno, una malla multiplataforma. Corre en Linux, en Mac, ¿en qué? Windows. Windows. Corriendo. Entonces aquí, pues aquí está, este es un ejemplo que me gusta mucho, que es la Laguna Honda. Vemos que la Laguna Honda tiene, ¿cuántos agujeros? 7, ¿no? 8 agujeros. ¿Ves? Y entonces el problema es simplificar este contorno, ¿no? Si ven es que dice la Laguna Honda tiene 4.7 puntos tomando en cuenta los agujeros. Entonces, aquí aparece el menú. Entonces, podemos correr. Bueno, el booting, básicamente. Suavizamiento solo. Entonces aquí está el contorno. Y entonces aquí tenemos No elimina puntos. el Solo nivel. suaviza. Estás avisando. Sí. Entonces, aquí del paciente pues está sobre un problema de optimización. Y entonces, ven que es aquí cómo queda el contorno, ¿verdad? Suavizando puntos. Bajar. No nos dice cuántos puntos quedaron. No, solo los movió. Solo suavizamos. Muy bien. Entonces vamos a eliminar puntos. Los que sobran, que hacía justo todo. Entonces hay que elegir el método, ¿verdad? Y ahí está la información. Y entonces uno puede elegir los parámetros, ¿no? Aquí. Sí. ¿No? Ya está. Enter. Quitó 1.400 puntos. Ya tengo que 1.400 puntos, enter, y se conserva la forma. ¿Eh? Muy bien. Vale. ¿Algún otro campo que tenemos por aquí? ¿No? Sí. ¿Problema? ¿Qué quieres? Está muy simplificado. Está muy simplificado. Obviamente. Pero, pues, Bueno, pues a ver aquí. Enter. Y ahora vemos que aquí tiene un menú que le permite uno escoger la tolerancia que uno quiere. Hay una de default, para el ruido. pero puede eliminar el ruido. Ahora esto podemos uno de ruido, ¿no? Sí. Entonces, entonces, en 1967 puntos, 180 millones de que conservó la forma bastante bien, ¿no? Entonces, muy bien, ahora ponlo de ruido que tenga ruido. La flor que es, ¿no?
Vente esa flor. Este es un tono bien difícil porque tiene una cantidad de ruido impresionante. ¿Ves? Entonces, simplificarlo así, sencillamente no se puede, es horrible. Entonces necesitamos detectar el ruido y poder eliminarlo, ¿no? Y además tiene autoimperfecciones. Entonces, es un verdadero bien. Entonces, no pusimos la patria de Lucina, que es Puebla, pero en otra ocasión lo ponemos. Entonces, aquí tenemos una versión automática. Ven ustedes. Ya está. Eliminó 4.900 de 5.000. ¿Ven ustedes? Sí. Vean ustedes esa muestra de esa traducción para que vean. Ven ustedes cómo. Ven ustedes. El azul es el malo y el rojo es el bueno. Ven ustedes, ¿no? Cómo simplificó tremendo el contorno. ¿No? Y esto es muy bien. Ok, regresemos ya a la pues estábamos en donde. La que sigue. Bueno, la cuestión del establecimiento de controles es una idea que me asalía mucho porque yo había trabajado con un problema de suavizamiento del sistema de petróleo, usando series de Fourier, usando series de tiempo, porque llegué allí y el ingeniero me dijo, construyame un punto digital para estos datos. Me estaba hablando en chino, tenía que enviar un punto digital, por el estilo. Me pasé 6 meses aprendiendo para aprender y logré producir el filtro digital que tenía, ¿no? Y entonces Jesús es un buen fan de la regularización y entonces el criterio de Range para realizar con splines es famoso. Y entonces probamos adelante. Entonces aquí está. Entonces la idea es que Montaner, ¿verdad? Tuvo la idea de mover los puntos un poquito, tratando de que queden segmentos rectos, ¿no? Moviendo los puntos rectos y entonces la idea es que vamos a formar un carril. Aquí está un ejemplo cuando está igual a lo menos. Este ejemplo está ahí. Movemos los vértices, ¿verdad? Pero se mueven un poquito. Es una parte importante de elección. Y entonces, ven aquí, cuando se hace elección ecuador, entonces que esto queda así. ¿Sí? Vale. Muy bien. Sigue. Entonces, vean, aquí está otro ejemplo. Es una navaja suiza, creo. Sí. Entonces, aquí está, tenemos el visualizamiento. Entonces, tiene un montón de ruido. Vean ustedes, aquí se logró, ¿verdad? Eliminarse en 53 puntos. Y tiene muchos puntos dominantes, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, nosotros, como queríamos lidiar, no solamente suavizar, reducir contornos, sino eliminar el ruido, entonces diseñamos un método, que es el método de los 3 pasos, que elimina los puntos colineales usando el criterio de redes. Todavía el polígono usando un umbral, usando el criterio de Montanari, y simplifica el polígono usando el método visual de las áreas con umbral Epsilon. Aquí probamos varios experimentos y aquí están los valores que encontramos. Y este método automático se conoce en menos 3 pasos y
y funciona a las mil maravillas, ¿no? Realmente, realmente es con toda la influencia de todo el mundo y el apoyo de todo el mundo, logramos producir este método. Adelante. Bueno, ahora la parte que yo les decía inicialmente, debido a la tendencia a usar splines, porque splines se usaban para todo, entonces intentamos usar splines. Pero las curvas de spline para muchos son curvas polinomiales por terros, y la más popular es la cúbica, y se puede usar un control, se puede interponer paramétrica, pero ven ustedes lo que le pasa aquí a este control, ¿no? Suaviza demasiado, ¿no? Se pierde el contorno, entonces la elección del parámetro es bien difícil. Adelante. Entonces, una idea que hemos estado trabajando y que hemos trabajado bastante es la idea de cuántos puntos de control estamos para ubicarlos de modo que conservemos la forma. Y entonces, vio Iván que haciendo el suavizamiento, pero aplicando un parámetro, ¿verdad? Se podía lograr, y vean ustedes que usamos la norma cero. ¿Sí? Es interesante porque eso detecta los polinomios que, como es un play, los que sobran nodos, ¿no? Ya que sobra un nodo, porque el spline de un lado y el otro son iguales, entonces no tiene caso esa partición. Y entonces ese es un método que tenemos aquí en caja para usarlo más adelante. Adelante. Bueno, la otra cosa que usamos cuando Vicky Hernández de La Habana vino a trabajar con nosotros y estaba trabajando conmigo en su tesis de maestría, le propuse que hiciéramos spline cónicos, ¿no? Que son, ¿verdad? Que son funciones B-spline, pero racionales, curvas de velocidad racionales. Y vean ustedes que se pueden reparametrizar dependiendo de un solo parámetro omega, y entonces ustedes escogen el parámetro omega de la curva. Entonces la idea fue elegir omega adecuadamente. Cuando el pico es muy alto, tomas un valor, y cuando el pico es no es grave, poner un valor, y entonces se logró. Ven que el suavizamiento es mucho mejor que el que tuvimos recientemente y que siguen. Por ejemplo, algunos algos ven que es un cisne, que ven que es latoso por los picos, ¿no? O sea, es bastante latoso por conservar la forma. Sigue. Entonces, otra cosa que vimos con uno de los estudiantes, que bueno, ejecutar un spline en tensión, que tiene caso especial de cúbico, y ayuda mucho porque uno puede elegir el parámetro de tensión, y eso a veces ayuda, pero realmente no lo hemos usado, pero es interesante, pero no lo usamos. Adelante. Bueno, el nombre para simplificación del método de los radios implementado entre nuestros métodos en el secundario, entonces lo usamos para simplificar regiones, que es el problema de una malla, y entonces lo queremos usarlo pues, para mapas interactivos, ¿no? Que esto tiene gran promesa. Adelante. Bueno, muchas gracias por todo. Espero que no nos hayan ocurrido, pero bueno, trate de no ir con detalles porque empezamos, pero muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dime. En este caso, usando el método de Stein, me parece que Spline, sí. había curvas que no podían como hacer cálculos. ¿Tiene que ver o hay una razón? Lo que pasa es que eso pasa porque usamos los parámetros de Pablo, pero lo que sucede es que si tú
agregas puntos, ¿verdad? Entonces te puedes quedar con los puntos que realmente importan. Es lo que Iván hizo en una descubrir que, como a veces no se puede, entonces elimino los que no contribuyen a conservar la forma y me quedo con los que sí, y es lo que es resultado. Entonces, adelante. Esta idea aquí es precisamente fijarse que en la tercera derivada, porque los sprites son funciones de clase C2. Entonces, en la tercera derivada, ahí está el truco, porque donde es continua, esos son los puntos que podemos remover. Y quienes lo hicieron, esos autores, acá es proponer esa condición en términos matriciales y de vectores con esta norma. La jugada es que tiene que tener una parametrización muy densa de puntos y los se va eliminando. Y ahí está siempre ese problema, ¿dónde poner los puntos? Entonces, esta es una idea, pero todavía nos falta más experimentar ahí. Sí, decías. Buenas tardes, está muy interesante la plática, me gustó mucho. Una pregunta así como muy general es, ¿cómo, o sea, qué se refiere cuando decimos que conserve las formas? O sea, yo sé que seguro es la pregunta que da respuesta a todo, saben eso, pero ¿cómo lo miden? O sea, Bueno, usábamos la longitud, el área de la región y el número de picos ángulos, ¿no? Pero realmente vemos que lo que es importante es que la gente decida, ¿no? Porque es difícil, hay muchos pleitos sobre cómo es el sentido con la forma y hay muchos criterios, ¿no? En cada región es distinto. Pero eso es lo que hemos encontrado. Y van en algunos resultados con unas tablas donde muestra, compara las áreas de la región suavizada, la longitud, los parámetros y el número de medición. Parece ahí un programa. Lo que hacen algunos autores para saber el caso de polígonos es, bueno, lo que me hago primero es generar un polígono simplificado, entonces ocupan de suavizamiento, fijan ahí este polígono simplificado, y entonces voy a comparar este polígono suavizado con el otro, con mi otra aproximación. Y entonces, en base a esa comparación, midiendo el perímetro, por ejemplo, midiendo también el número de picos u otros histogramas o gráficas, pueden comparar. Entonces, ese sería como algunos autores usan ese como punto de referencia para comparar. Veo que tienes, por ejemplo, ahí las normas, ¿no? Así es. Entonces trabajas en grande, en L2, Sí, es L2. Justamente es un problema de optimización, pero en efecto tiene restricciones aquí de acá. Estas restricciones. Entonces ya sí está curioso. Y entonces cuando vieron que de la blog tardaba un poco porque tienen que resolver ese problema. Por ejemplo, ¿se ha intentado con Babelix o con ventas o No hemos intentado con ese problema. Está muy interesante. ¿Algún comentario adicional? Hay una pregunta. Humberto, No, no te hay oigo. una pregunta de Ramiro Saldaña, de ahí de Torreón. Dice, muchas gracias por la conferencia. Si pudieran abundar un poco sobre la medición del error cuadrático integral de la filmina 38, o bien si hay otra medición de control de ruido que hayan utilizado. Saludos desde la comarca lagunera, tierra de Humberto Madrid. Es el de la lámina 38. Sí. Dicen que preguntas. Justo con el error. En este caso, estos ponemos el paper de Brand, también se trata de abordar polígonos con ruido. Y justo también esto le sirve, el mismo criterio también lo usa para polígonos que tienen ruido. Y nuevamente, también aplica, puede verse también como un suavizamiento porque la curva spline de por sí es suave. Entonces, sí, también se puede aplicar a polígonos con ruido. Es robusto este método. Nosotros no lo hemos probado ya con polígonos con ruido, pero en el paper sí prueban con uno que otro polígono con ruido.
¿Alguien más? Eh, Sí, dime. Podría extenderse, vi por ahí que había una restricción que ocupaban R-Spice nada más, pero por ejemplo, podría extenderse alguno de estos métodos a R3 para aplicarlo en una modelación o simulación. Extenderlos al espacio, curvas en el espacio. También, lo han extendido, pero para curvas en el espacio no lo hemos visto. No hemos visto realmente, no hemos trabajado, pero seguramente Sí, lo sí, más que sí. no nos dio tiempo, ¿no? Porque estamos con el Somos una Maya, que es generación de mayas en el plan. Tuvimos que dejar las cosas afuera, ¿no? Y es que muchos de estos problemas vienen luego de procesamiento de imágenes. Luego tienen ahí esos contornos y traen ruido. Luego imágenes genéricas pasan por eso y necesitan entonces suavizarlos. Pero son regiones planas. Y también me acuerdo que habían comentado sobre el error cuadrático. Aquí la norma, esta es la norma por ahí. Y no la han visto, es apilar las columnas de las matrices y tomar la norma. No está bien. Y ese es entonces la lugar ahí, porque muchos de los contornos que aparecen de procesamiento de imágenes que traen ruido, entonces varios de los proyectos de ahí hacen el trazo de curvas digitales, porque de ahí vienen esas curvas de procesamiento de imágenes. Ahora nosotros ya no suponemos que ya nos dan las coordenadas de las curvas, un archivo con las coordenadas. No partimos de la segmentación de imágenes. Ya es otra tarea. ¿Tienes pregunta? Pensando en los mapas que con los que funcionarían, ¿qué ventaja hay de que justo se puedan reducir el número de recursos? Que tú tienes que hacer potencialmente. Cuando tú quieres ver un mapa, eliges una región y en esa región eliges una situación de interés. Entonces, en la región general, no tienes que usar demasiado. Entonces, conforme hagas tu zoom, te metes en tu región, entonces necesitas usar más detalle. Y entonces, el lanzamiento que se te tienes que hacer una cosa para que preserve la forma a ese nivel. Y si vuelves a iterar otra vez, hay que estar todo el tiempo mejorando la es muy interesante. Es un problema de ponerlo en términos de la escala. Ven aquí, justo mientras más te alejas, menos detalle. Esa es la jugada. Mientras más te acercas, más detalle. Y por ejemplo, pues ya te perdonarme. Es que nos torna un poco aquí la vista. Y está arriba y no sé cómo. Con el morro y abajo. Gracias. Pues vámonos a México. Es el que les pusimos en la portada. Exacto. Tenemos aquí el mapa de México. Por ejemplo, aquí está, vamos hacia la presa de la amistad. Está por acá. Vean, no se ve tanto detalle, pero cuando yo me voy acercando más, ya se empieza más detalle. Aquí está la amistad. Es que la amistad no es algo tan simple. Menos con los gringos. No se puede simplificar tan fácil. Y con los gringos es imposible. ¿Lo han intentado contactar? No, ese ya sería otra jugada. Pero sí hay gente que ha solicitado contornos con ese enfoque de fractales. Justamente hay unos artículos de unos chinos ahí que también lo usan justo para esta aproximación. Entonces hay varios enfoques. Ahí está la riqueza. Ahora, ¿por qué este? Porque este es muy simple. Examinar triángulos. Lo programaron en todo. Sí. Muy fácil de programar. Y nosotros pueden ser un poco más la cosa. Ahora, es un compromiso entre la velocidad aquí, porque esto lo necesitan generar
Ya en el base y le das a Google Maps, dime esto, lo tiene que hacer, pero entonces, pero para ella van a tirar. Si la reducción de puntos te permite como ocupar. Sí, el espacio en memoria, por ejemplo, tienes que reducir pues, y hacerlo rápido. Que se haga bien, que sea rápido, bueno, y quieren más una orden de papas fritas. Se acabó, les agradecemos mucho su presencia, su cooperación. Y por aquí estamos viendo al señor Mercado. Le agradecemos aquí el MER, Jesús y Humberto. Hay una pregunta ahí adicional Pregunta antes. Sí. Sí, de Jesús. Jesús pregunta. ¿Qué pasa, Jesús? Bueno, Jesús pregunta, ¿qué se sabe de suavizamiento de superficies en R3? No hemos entrado a ese sobre. No hemos tenido tiempo. Estamos embarcados porque pusimos un software que es bastante complejo, que es mallar regiones complejas, como la que vieron ahorita, a unas bombas, ¿verdad? Dividirlas en regiones sencillas y llenarlas de cuadráticos. Entonces, el software que hemos desarrollado y van a programar es fantástico. Les recomiendo, pueden pasar allí, es acceso libre, ¿ok? Sí. Un poco en esto de R3, bueno, los splines también se pueden extender al espacio. Pero ahí es más problemático porque si de por sí no se controla en el plano en el espacio es más pesado todo. Es que necesitamos más background en programación. Y no tenemos matemáticos y todo. No tenemos eso. Bueno, muchas gracias por Bueno, muchas gracias. Jesús, Muchas gracias gracias. al público. Ay. Gracias. Bueno.